Se jugó la primera jornada del torneo Apertura 2025 y el jugador más destacado fue el mediocampista mexicano del Toluca, Marcel Ruiz. Evidentemente por su participación directa en ambos goles, pero sobre todo por cómo y cuánta influencia tuvo en el juego y cómo fue clave para someter al Necaxa. En la actualidad, Marcel Ruiz es un mediocampista que parte de la base para moverse más en segunda altura. Pero para enfocarnos en Marcel Ruiz es importante iniciar o es importante tomar en cuenta cómo fue sus primeros minutos o sus primeros partidos en Toluca bajo el mando de Nacho Ambriz para entender cómo se ha convertido en el jugador que es en la actualidad. Con Ambriz en Toluca, Marcel Ruiz era un mediocampista de tercera altura, un interior de tercera altura que pasaba más tiempo en la frontal recibiendo los balones del creador o constructor y él enfocado en el último pase, aprovechando la gran visión que tiene para efectuar el último pase, para encontrar al compañero mejor ubicado para finalizar la jugada. Con el paso de los partidos o con el paso de los meses, Marcel Ruiz fue retrocediendo posiciones o metros por orden, evidentemente, de lo que buscaba Nacho Ambriz en su momento, hasta sentarlo en la base, o sea, en la primera altura del medio campo. Desde hace año y medio, si no es que más, Marcel Ruiz ha destacado por su enorme capacidad para conectar el medio campo con los ofensivos del Toluca, también para sostener el equipo a lo ancho o bien para permitir que el equipo se defienda por cómo y cuánto alarga las posesiones. Marcel Ruiz es un perfil de centrocampista muy interesante por cómo puede abarcar las tres alturas del campo, pero luciendo más partiendo de la base o estando acompañado en la base para él ser el mediocentro que tenga más altura y poder ver de frente todo el panorama. Su capacidad de visión es algo magnífico en el fútbol mexicano que escasea, sobre todo en nacidos en México, por esa visión que tiene tanto para moverse sin balón y crear líneas de pase, como para ser él quien lo recibe. Ahora sí, entrando en clave en el partido contra Necaxa de la primera jornada, la participación de Marcel Ruiz fue muy importante por cómo podía apoyar en la base, como va a salir aquí una imagen, cómo podía apoyar en primeros pases para hacer progresar al equipo, pero también cuando el equipo buscaba progresar, cómo se movía siempre hacia el frente, creando líneas de pase donde solo él las podía ver, anticipándose al rival para crear caminos y que el equipo lograra avanzar. En el partido contra Necaxa, la formación de referencia de Toluca fue un 4-2-3-1. Como se puede ver en la pizarra, así estaba más o menos distribuido o así más o menos era el dibujo inicial, con el mediocampista Romero siendo el contención o el mediocentro más fijo, pero Marcel estando casi a la par para recibir esos primeros balones que ya hemos comentado, pero después también para tener oportunidad para soltarse y moverse por toda esta zona y llegar o tener espacio o generar el mismo el espacio para moverse en vertical y llegar aquí a la frontal del área. Después vemos movimientos muy interesantes que mostró Marcel a lo largo del partido. Con balón podemos ver una participación altísima de Marcel, registrando 60 pases efectivos en 69 intentos. Eso nos habla de la participación constante que tuvo con el balón al ser el jugador que más en contacto entró con el balón, casi a la par de la misma cantidad de balones que tocó Romero, siendo el mediocentro el jugador que en teoría es el que tiene que entrar más en contacto con balón una vez que se busca la construcción o iniciar la construcción ofensiva. La cantidad de veces que Marcel Ruiz se movió nos habla de su lectura para interpretar espacios, pero también para castigarlos, independientemente de la altura del medio campo, pero sí haciendo énfasis en cómo se movía a lo ancho. Hay una jugada que es la jugada del gol de Paulinho, que es una calca del partido que anotó Raúl Jiménez contra Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Tanto en cómo se mueve el propio Marcel cuando Gallardo recibe en amplitud, cómo desciende Vega y después cómo esa zona que Vega libera al descender, Marcel Ruiz la detecta y la ataca. Después sí cambia evidentemente la forma en que se hace el último pase, que allá es girando y acá lo hace con una especie de tacón para habilitar al ofensivo. Ese movimiento capaz de replicarlo en selección y llevarlo a clubes o tenerlo en clubes y luego llevarlo a selección, nos habla de las relaciones que se han formado en Toluca desde hace tiempo, potenciadas o respaldadas por un trabajo táctico que si bien no están mecanizados, sí permite que esa repetición de movimientos sea algo constante al punto de hacerlo ya casi natural. La relación ya mencionada entre los tres, Gallardo, Vega y Ruiz, es la más potente
evidentemente en Toluca siendo la clave, pero también una de las más potentes en todo el fútbol mexicano, que afortunadamente los tres son elementos de nacionalidad mexicana y que se puede, como ya lo mencionamos, ser trasladado al contexto de la selección mexicana, perdón. De hecho, hay una jugada en los primeros minutos del primer tiempo, si no mal recuerdo, aquí la podré estar mostrando, la pongo en edición, donde Vega recibe en su campo, desciende y atrae la vigilancia o la marca del marcador rival, y esa zona que se ve liberada o que está liberada, Marcel Ruiz la detecta por cómo estar siempre escaneando y la ocupa con ventaja para él mostrarse como opción de pase y hacer que el equipo avance, pero sobre todo estar en superioridad, tal vez no numérica, pero sí zonal, por estar viendo todos los elementos de Toluca hacia el frente, obligando a que la línea defensiva del Necaxa tengan que correr o tengan que modificar la forma en que deben de correr y tener que ver de frente a su arquero. Lo mejor de Marcel Ruiz es cómo llega al último tercio, más que estar en ese último tercio. Contexto que pudimos ver en la selección mexicana en esta pasada Copa Oro, que por tener la base ocupada por Edson, se le buscaba a Marcelo una zona más alta o en una altura, en la última altura, más de dar último pase y no de continuidad, no de continuidad en la jugada. En Toluca, en este partido, así como lo hemos visto anteriormente ya en el contexto del equipo actual campeón del fútbol mexicano, vemos cómo Marcel Ruiz siempre está en constante cercanía y si no es en cercanía, en constante opción de pase, sin ser un apoyo, sino ser el centro de la jugada, pero interviniendo directa o directamente con el balón. Como podré mostrar aquí unas imágenes de la forma que participa o cómo se aísla, por decirlo de alguna forma, para después recibir con ventaja y de nuevo hacer que el equipo avance. Además de lo ya mencionado, la capacidad que tiene Marcel Ruiz para recibir y en esa recepción crearse un espacio que le permite realizar un pase hacia el frente o un pase independientemente de la dirección, sea a los costados o hacia atrás, pero que genera una ventaja, porque si se da un pase hacia el costado o hacia atrás, también puede traducirse o convertirse en una ventaja porque invitas o obligas a que el rival te salte, entonces ya desajustas la estructura defensiva. La capacidad de Marcel para esconder pase o para esconder pases y juntarse con su compañero cercano, con la movilidad que tiene Toluca y cómo el mediocampista mexicano lo aprovecha, permite que esa zona, que en teoría debería ser protegida por el contención rival o por el mediocentro rival, al ser Marcel un imán, tanto de balón como de contrarios, permite el tocar y moverse rápido y después él ocupar esa zona en la frontal del área que le permite filtrar, activar o jugar con los que van por fuera y que ellos se encarguen del último pase. No solo es la visión que tiene para efectuar el ya tan mencionado último pase, sino también la capacidad que tiene tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de la misma para lograr encontrar al compañero mejor ubicado o más habilitado que pueda terminar la jugada. En el partido contra Necaxa, además de la asistencia registrada, participó con 6 pases clave. Para quien no esté al tanto, para quien no sepa, no tenga conocimiento sobre qué es el pase clave, es un pase que termina con un disparo a puerta, con un disparo a portería. Si llegaste a esta parte del video, déjame algún comentario, tu like, sígueme en las distintas redes sociales y nos vemos por acá en la siguiente fecha con el jugador más destacado de la jornada.